Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del día de la fecha, Haciendo Radio con locutora nacional Mara Carrizo. Ya en minutos nada más vamos a dar la bienvenida a quien conduce este programa. Reitero, Mara Carrizo, locutora nacional desde la zona de San Juan, Cuyo. Y yo aquí desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver si Mara se va uniendo para que podamos comenzar el programa del día de la fecha. Hoy un tema muy interesante, sí, como siempre, pero hoy diría un poco más, porque quien no emprende. Así que vamos a hablar de los aspectos legales para emprender, para comenzar tu emprendimiento. Un tema, creo, más que interesante y que tiene mucho que ver también con lo que vimos el miércoles pasado, que aquel que no lo pudo ver lo puede volver a ver. Ahí está Mara, así que bueno, ya mismo le voy a mandar la invitación y decía, tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada, que hablamos sobre marcas. Empezamos el programa del día de la fecha, hoy 27, 28, ya estoy media mal, de octubre. A ver, Mara. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que ya se están sumando a esta nueva conexión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Todo tuyo, un gusto en saludarte. Muy bien, a partir de este momento, como todos los miércoles, comenzamos nuestro espacio Haciendo Radio en Instagram con la doctora Amalia Fensore, con la coordinación general de Luciano Corbella y quien les habla, Mara Carrizo, locutora nacional de la zona de Cuyo. Nos ponemos en contacto con Buenos Aires y la doctora Amalia Fensore. Ella es abogada, especialista en derecho societario, en empresas, en todo tipo de resolución de conflictos, es docente de la UBA y de otras instituciones y también es conferencista y escritora. A ella le damos la bienvenida a nuestro encuentro de hoy. ¿Cómo estás, Amalia? Muy bien, Mara, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Acá, te digo, ahora está agradable, pero llovió, como últimamente llueve siempre, no sé por allá. Igual está Mira, nublado, va a volver a llover. acá está un cielo radiante con un sol que nos acompaña, una jornada calurosa con viento del sector sur que nos da una leve brisa que nos ayuda a poder estar en esta tarde calurosa aquí en la provincia de San Juan. Y ya preparados para comenzar nuestro programa de hoy, porque como todas las semanas tenemos temas que realmente son muy interesantes. Agradecemos también a quienes se suman desde un lugar, desde el otro, con sus consultas, con sus saludos, porque realmente es muy interesante esta propuesta que nosotros compartimos y que la gente le dice sí a través de esta red social que mantenemos en el contacto con este programa de Instagram y hoy en este Haciendo Radio, con esta manera tan particular que tenemos con Amalia, vamos a dar comienzo a un tema muy interesante que justamente en esta época de pandemia, me parece que justo Amalia has elegido y has sugerido estos temas que son relevantes para esta época actual en la cual nos estamos acostumbrando a readaptarnos de una manera u otra. Y hoy hablamos sobre estos aspectos legales para emprender, cosa que en estos últimos tiempos ha tenido un gran auge. Así es, Mara, has dado la tecla. Justo cuando, bueno, estábamos conectándonos, ambas en nuestro canal de Instagram, las dos, yo aclaraba, ¿sí?, a lo que es la audiencia, que la semana anterior, el miércoles pasado, habíamos comenzado a hablar un poco de lo que hoy también vamos a continuar hablando desde otro punto de vista, que era el tema de marcas, ¿sí? Y hoy vamos a retomar un poco porque, como bien dijiste, vamos a hablar sobre los aspectos legales de cómo iniciar o tener en cuenta un emprendimiento, ¿no? O sea, uno cuando emprende, y mucho más ahora, como bien has dicho, donde muchos han dejado su relación de dependencia por mérito propio o porque obviamente han tratado de, bueno, desvincularse de la empresa, no digo que lo hayan despedido porque no se puede despedir por decreto, todos han empezado a ver si
Otra salida también laboral y que puede beneficiar a cada una de las personas es asegurar su emprendimiento. O quien no quiere emprender hoy en día para tener otra alternativa también económica. Y bueno, desde ya todo lo que es emprendimiento da como a decir, voy a ver en qué tengo que asesorarme legalmente para no tener conflictos, ¿no? Porque emprenden todos, hay que ver después cómo se mantienen y cómo salen al mercado. Amalia, y precisamente para dar este primer paso, ¿cuál sería la sugerencia a tener en cuenta para nuestro emprendimiento? ¿Cómo comenzamos con este tema? Bueno, primero, Mara, lo que hay que tener en cuenta, me escuchas bien, ¿no? Igual Sí, todos los perfecto. integrantes bien. Lo que hay que tener en cuenta es, primero, hay que hacer una planificación, ¿sí? Porque uno dice, bueno, a ver, arranco con una sociedad o arranco en registrar la marca, como hablamos la semana anterior. Y primero es decir, bueno, voy a planificar, a tener en cuenta una estrategia de lo que yo quiero realizar, o sea, cuál va a ser el objeto del negocio. Obviamente tiene que ver con tener en cuenta cuál es el objeto del negocio, lo que quiero hacer, cuál es mi capital, quiénes van a ser mis socios, cuál es el objetivo, ¿sí? Cuáles son las metas, las acciones a tener en cuenta para desarrollar ese negocio. Finalmente, obviamente, cuando ya la estrategia la vamos a implementar, ahí viene el tema de decir, bueno, entonces, más allá de registrar la marca, un paso importante que ya hablamos la semana anterior y que invito a todos a que vean ese programa que es muy interesante, hay que tomar en cuenta cómo voy a resguardar mi patrimonio o el de mis socios, para no responder el día de mañana justamente con todo mi patrimonio. Y para eso se aconseja o aconsejo realizar, obviamente, lo que es una sociedad, ¿sí? Bajo el tipo societario que sea más conveniente. Entonces, Mara, para responder bien tu pregunta, más allá que ya la respondí, en primer lugar tenemos pensar cuál es el objeto de mi negocio, hacer o realizar una planificación de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y obviamente empiezo registrando la marca y a su vez constituyendo una sociedad para resguardar mi responsabilidad o la de mis socios. Amalia, ¿y cuál serían los diferentes tipos societarios que deberíamos tener en cuenta o presentes, ¿no? A la hora de realizar nuestro emprendimiento? Bueno, eso es muy importante porque la gente lo que más escucha en el mercado, y también te ha pasado a vos, y mucho más aquellos que no son abogados, porque no tienen por qué saberlo, son los grandes o las grandes bebés del momento societarios, que son la sociedad anónima, sociedades Sí. anónimas, mejor dicho, y sociedades de responsabilidad limitada. Pero no son los únicos dos tipos, por más que sean los más usados en el mercado. Uno tiene que saber, ya vamos a hablar un poquito qué es cada una y que la gente tome en cuenta cuál es la mejor opción, mejor dicho. Pero también tenemos que la Ley General de Sociedades, ley que regula todo el tipo de empresas y sociedades acá en lo que es Argentina, siempre hablamos, Mara, dentro de Argentina, ¿ok? Porque de afuera no estamos hablando. Es la Ley General de Sociedades, donde me va a regular diferentes tipos societarios, entre ellos sociedades anónimas, como te dije, sociedad de responsabilidad limitada, las SAS, igual barra sociedades por acciones simplificadas, tan escuchadas últimamente porque aparentemente se dice ser que no necesitas de un profesional para hacerlo, que tiene menos costos, ya vamos a hablar de eso si te interesa, pero más allá de eso también hay otros tipos societarios que las personas o los oyentes deben tener en cuenta, que obviamente cuáles son. Las sociedades de la sección cuarta, igual las simples o residuales, que son las famosas sociedades de hecho de antes, ¿sí? Aquellos que se reunían y bueno, Sí. aparentemente ya conformaban una sociedad sin necesidad de tener un contrato escrito, etcétera. Y también la ley te menciona muchas más, como sociedades como antitas simples, colectivas, capital industria. Pero lo más importante es que más allá de saber antemano que tenemos diferentes tipos societarios, hay que saber cuál es el que yo debería elegir para emprender. Perfecto. Y bueno, aquí en esta orientación que hoy estamos compartiendo con todos nuestros oyentes y también los televidentes que nos acompañan a través de este Haciendo Radio, Sí, ¿cómo es la responsabilidad de cada tipo societario y por qué es importante también remarcar este tema?
Bueno, antes que nada, como voy viendo, cuando veo, porque no veo siempre, Mara, por eso te tengo a vos. Veo que está Santiago, Santiago Albano, que es Sí. la parte fundamental de lo que es Grupo Profesional, Ediciones de Idea, quien saqué un libro, El Protocolo de la Escribanía, y trabajo con ellos, un beso grande. Veo también a la Defense, veo a Benavides Fanny, bueno, obviamente familiares también, y gente conocida que mando un fuerte abrazo. Pero volviendo a tu pregunta, ahí me saluda Santiago, volviendo a tu pregunta, y después no se enojen los que no llego a visualizar porque no lo veo, así que ahí te dejo a vos, Mara, pero no quería Sí, dejar sí. de saludarlo, gente que, bueno, le debo mucho también a mi profesión. Después de lo que, bueno, ya me perdí lo que me preguntaste, pero creo que me hablabas de la responsabilidad de cada tipo societario, ¿no? Y sí, Sí. de cada tipo societario, bien. ¿Por qué es importante la responsabilidad en los tipos societarios o en las sociedades? Obviamente. Bueno, primero fíjate que cuando iniciamos esta charla, yo te dije justamente que es muy importante que uno haga una sociedad, ¿no? Una vez que ya sabe o planifica su estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque uno resguarda su responsabilidad. Es mejor dicho, resguardo mi patrimonio. ¿Sí? Si no voy a responder con todo. Para eso hago una sociedad más que nada, para resguardar mi patrimonio y el de mis socios, ¿sí? Si estoy constituyendo una sociedad con más personas. Pero la responsabilidad obviamente es importante, por un lado, por esto de que voy a limitar, ¿sí? Determinada responsabilidad en determinadas circunstancias. Y la responsabilidad, que es tan importante de cómo uno responde, ¿no? Ante diferentes actos que haya hecho la sociedad, o la empresa, ¿no es cierto?, que vamos a formar este emprendimiento, la responsabilidad, Mara, va a variar de acuerdo al tipo societario. Entonces, para que la gente me entienda, o bueno, los que saben derecho ya lo van a saber de antemano, la responsabilidad, ¿no es cierto?, se limita de diferentes formas, ya sea una SA, una SRL o esta famosa SAS, que son un mix de estas dos, ¿no? Las SAS, para aquel que no me entiende, son sociedades por acciones simplificadas que vienen en el 2017 y hacen una síntesis o es una mezcla, con lo cual toda mezcla no sé si es tan buena, acá acordate de esto, de lo que es la SA y la Sí. SRL. Tanto en estos tres tipos que son los más utilizados, ¿sí? Porque ¿quién no va por la ruta y ve hermanos SA? Ese tipo SA lo ves Sí. mucho. SRL, Google, el buscador es SRL. SRL y lo vemos mucho. Y SAS, vas a ver que en su momento, más que nada en el 2017, que es cuando surge la ley que las regula, ¿sí? También fueron el boom del momento y este año fueron muy cuestionadas porque por un tema de política interna del organismo que inscribe las sociedades, ya vamos a hablar de esto hoy o en la próxima entrevista, porque es un tema que da para mucho, Mara, también sí están limitando su responsabilidad. Lo que tenemos que saber es que cada sociedad, sea el tipo que yo escoja, voy a responder, ¿sí? Y la responsabilidad va a variar según el tipo. Es decir, por ejemplo, la responsabilidad de todos los socios va a estar limitada ¿en dónde? En las sociedades anónimas a las acciones que suscriban o adquieran, en la sociedad de responsabilidad limitada a las cuotas que suscriban o adquieran, ¿sí? Y en las acciones también, porque es un mix de las dos, en las SAS, ¿sí? O sea que es muy importante, pareciera ser, para aquel que no sabe derecho, y se lo voy a explicar así clara, en forma clara, mejor dicho, porque lo jurídico a veces no se entiende muy bien, es muy importante saber qué tipo societario voy a escoger, porque si no, no voy a saber cómo lo voy a responder. ¿Mm? Amalia, acá cuando escuchamos hablar de las SAS, de las SRL, marcamos estas características, ¿no? Y para nosotros que habitualmente quizás no estamos tan habituados con estos términos, ¿nos podría señalar también cuáles son algunas de estas características fundamentales que podríamos rescatar de cada una de estas siglas que escuchamos a menudo nosotros? Sí, obviamente. Bueno, ante todo, ahí venía el tema, ¿no? Es un tema que da para mucho y si hoy no llegamos, lo seguiremos. Eh, Hay tres tipos societarios por los cuales todos deberíamos tener en cuenta hoy en este programa, más que nada porque son los más usados a la hora de emprender. Por un lado está la sociedad anónima, que es igual barra SA. Por otro lado tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que son las famosas SRL. Y por otro lado, como dije antes, están las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas.
Las SAS las dejo un poco para lo último, porque como te dije, es una mezcla de las dos que te mencioné, CA y SRL, entonces vamos a explicar bien primero esas dos para que la gente entienda. Primero, yo tengo que saber, antes que nada, cuál es el capital con el cual va a contar o voy a contar yo para emprender, para formar mi negocio. Porque de acuerdo al capital, voy a relacionarlo con lo que yo quiero hacer y ahí vamos a ver, en esa relación del objeto del negocio con el capital, lo que yo voy a poder formar o bajo qué tipo societario voy a estar. Porque si yo cuento, suponte, con un capital que es mínimo, como por ejemplo 2 salarios mínimo vital y móvil a la fecha, suponte un capital de 40 y pico mil de pesos, por así decir, entonces me va a convenir formar una SAS, que justamente la ley de SAS, la ley 27349, para aquel que obviamente sabe un poco más de derecho, regula esto, dice que está hecha para los pequeños emprendimientos, para las pymes, Mara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el capital abarca más o menos 2 salarios mínimo vital y móvil a la fecha, 40, que está entre los 40 y 50 mil como mucho, ahí te va a convenir formar una SAS o en su defecto una SRL. Bien, Las SRL no está escrito en ninguna ley, como en las SAS y en las sociedades anónimas, que te diga cuál es el salario mínimo a tomar en cuenta en una SRL, ¿sí? Como sí te lo dije recién en las SAS. Y como también lo estipula las sociedades anónimas, que el capital mínimo a tener en cuenta es de 100.000 pesos. Con lo cual vos decís, si yo tengo un capital de 100.000 pesos o más, me conviene una SA. Después se verá más adelante si ese capital de 100.000 pesos, esta ley, no quedó un poco en desuso, porque estamos hablando de que ya hoy 100.000 pesos, por más que uno los necesite, pareciera, y es importante, quedó un poco acotado, desactualizado, mejor dicho, ¿no? sí, Pero la ley hoy en día te dice, la Ley General de Sociedades, para la CCA el capital mínimo son 100.000 pesos, ¿sí? O sea que si yo tengo 100.000 o más, entonces voy a formar o debiera formar una SA. Si yo tuviera un capital de 2 salarios mínimos vital y móvil, reitero, entre 40.000 y 50.000 pesos, me va a convenir sí, una SAS, porque va a ser una pyme más que nada, ¿sí? Por eso yo siempre digo el objeto del negocio, o me puede convenir también una SRL, ¿sí? Una sociedad de responsabilidad limitada, donde si bien la ley no me establece el mínimo, también podemos tomar en cuenta más o menos de 30.000 en adelante, ¿sí? Eso no quiere decir, Mara, porque acá está la trampa, que algunas SAS, por ejemplo, tengan un capital similar o casi igual a una SA, por ejemplo, o a una SRL. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a vos te dice como mínimo, pero no es que te ponen un tope, ¿sí? Entonces, de repente, las SAS en su momento, ¿por qué tenían tantas observaciones cuando las querías inscribir? Porque muchos las hacían para un pequeño emprendimiento, lo cual es lógico, y todos bien, empezaron a utilizar esa figura, además los costos, como era todo por internet, y sin ayuda aparentemente, acordate de esta palabra, aparentemente, sin profesional alguno, utilizabas las SAS. Pero no quiere decir que yo no pueda formar una SAS con un capital superior. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta entonces cuál es el objeto de negocio y si hay algo raro atrás de ese negocio. Por eso es muy importante, ¿no? Porque a veces uno quizás invierte mucha plata bajo esa estructura y obviamente eso en realidad es para simular atrás una SA, por ejemplo, utilizando una SAS o una SRL. Con lo cual, ¿qué quiero decir acá para que todo el mundo pueda interpretar bien lo que estoy diciendo? Que lo más importante es saber que las sociedades anónimas, ¿sí? Como la sociedad responsabilizada o la SAS, que es una mezcla de las dos que estoy diciendo acá, necesitan saber primero cuál es la relación del capital y el objeto del negocio. Más allá que después su capital sea superior, como te dije. Porque ahí está la clave para mucho, ¿no? Además también, si seguimos con las diferencias que vos me estás preguntando, las sociedades anónimas, Mara, en cuanto a lo que es capital, se van a dividir en acciones, ¿sí? bien, sí, Cosa que las sociedades de responsabilidad limitada se van a dividir en cuotas, ¿sí? Con lo cual, ya ahí tenemos
grandes diferencias, ¿sí? Entonces, respecto a tu pregunta en cuanto a las características fundamentales, obviamente en principio es decir, bueno, las fundamentales son que una tiene un capital mínimo de tanta plata o tanto dinero, que a su vez en las sociedades por anónimas en cuanto a costos es más cara, pareciera ser, porque se hace sí o sí por escritura pública, mientras que las SAS o las sociedades por ser limitadas se pueden hacer también por instrumento privado. Entonces, bueno, lo fundamental, antes que nada, es eso. Bien, nos queda una consulta también para hacerte con respecto a este tema. Vamos a hacer una pausa y saludamos a quienes se van sumando a nuestro contacto de hoy y le decimos buenas tardes a Gladys 3148 que se ha sumado, a Fernando de 5, a Bartolomé Alemán Cañola que también está, que nos acompaña en esta tarde como Monotributo Web, que también se ha sumado, y aquí, bueno, a Radio Arroba, que también está en esta tarde. Muy buenas Que no tardes es la para que haces ellos. vos. Ahí les doy, No es no, la esa no tuya, es otra. no es la tuya, va. Buenas tardes para ellos, a también Un Mundo de Derecho que nos acompañan Luciano Cordela, a Blanquería y Mantelería que nos acompañan en la tarde junto a Juan José Hortellado, a todos ellos, a quienes van dejando su saludo, a Destapaciones La Económica también, a Martín Tejada, a Marcelo Lubiensky y a la Fanny Ben, que nos acompañan, bueno, a Santi Albano, que nos dejaba saludos para las dos, a Ana Castro, actriz y locutora, a Juan Risi, y a ver qué más tenemos por acá, Cristian Medina. Bueno, hoy tenemos mucha gente que nos acompaña, no nos queremos olvidar de nadie. A Centro Illapiel, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa que hacemos todos los miércoles, desde la Así hora es. 17, con la doctora Amalia Fensore. Estamos haciendo radio, hoy estamos hablando sobre este tema y continuamos ampliando. Y Amalia, aquí te pregunto, ¿qué me puedes decir con respecto al capital social de cada uno de estos tres tipos societarios que hemos estado comentando hace un momento nada más? Bueno, ante todo, gracias por los saludos, porque nos siguen. Creo que este es un tema, Mara, que también nos siguen mucho. Bueno, siempre nos siguen, ¿no? Pero creo que cuando hablamos de marca, como el tema de hoy, es un tema importante, ¿no? Más que nada por el tema de emprendimiento, como bien dijiste al principio, ¿quién no emprende hoy en estos días? ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de capital, un poco yo en la pregunta anterior creo que te fui dando un adelanto, o me adelanté yo porque, bueno, estuve hablando y, bueno, se relaciona todo con todo, que el capital te dije que es muy importante, y está Oscar, perdón, un fiel Sí. seguidor, por eso lo saludo, que justamente el capital es lo más importante a la hora de emprender, porque es lo que se relaciona directa y proporcionalmente, mejor dicho, con lo que es el objeto y negocio de la sociedad que voy a elegir. Entonces, no es lo mismo una SA, una sociedad anónima, que su capital se divide en acciones, que en una SRL donde el capital se va a dividir justamente en cuotas, ¿no? Ni tampoco en una SAS, que acordate esta mezcla de estas dos sociedades, se divide en acciones, ¿no? Como bien dice su título, sociedades por acciones simplificadas, con lo cual se divide en acciones. Ahora bien, obviamente que esa es una de las características fundamentales a tu pregunta, donde tenemos diferencias desde ya en lo que es el capital. Además, para aquel que es abogado y quiere saber un poco más del tema, en cuanto a lo que es el derecho societario, o aquel que, digamos, es abogado, sabe, pero quiere, porque sociedades, Mara, es un mundo distinto en la rama de lo que es el derecho, ¿no? Al igual que penal. A ver, todas las ramas son distintas, pero bueno, cuando hablamos de sociedades, empresas, marcas, como cuando hablamos de penal, derecho penal o previsional, son ramas muy, muy diferenciadas que no cualquier abogado las puede hacer, ¿sí? Por más que, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo puedo hacer otras ramas porque sé también de otras ramas, pero como de familia, asociaciones, temas que hablamos, porque bueno, pero mi especialidad sabes que es empresas y no la hace cualquiera, ¿sí? Al igual que penal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Claro. volviendo al tema,
y marcas. Volviendo al tema, en este tipo de sociedades, el capital, la diferencia fundamental que me preguntaste o la característica es esta, que de acuerdo al tipo societario que yo elija, va a cambiar, ¿sí?, cómo se divide ese capital, si es en acciones, si es en cuotas, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? Y obviamente en las sociedades anónimas, para aquel que te decía que es abogado y sabe más del tema, tiene que saber que también sus acciones pueden ser de diferentes clases, tema que no voy a empezar ahora porque sería muy jurídico el tema, muy técnico, por así decir. Pero yo Sí. quiero que todos hoy nos escuchen porque, bueno, es un programa de radio mucho más distinguido. Pero también en cuanto al capital va lo que hablamos anteriormente, o sea, todo se relaciona con todo, ¿no? Esto de acordarte bien que el capital mínimo en determinadas sociedades varía con otro. Por eso dijimos, y reitero, que enlazás el capital mínimo, que yo tengo que tener en cuenta ¿qué quiere decir capital mínimo? ¿Con cuánto dinero tengo que contar yo o mis socios para empezar el emprendimiento? Bueno, enlazás sociedades por acciones simplificadas con 2 salarios mínimo vital y móvil a la fecha, puedo comenzar, porque es lo mínimo que me pide la ley de capital de apoyo al emprendedor, la ley de SAS, si querés, 27349, para comenzar. Con Para una comenzar. SA, como mínimo tengo que tener 100.000 pesos. Después vamos a discutir, como te dije, si está desactualizado o no, pero 100.000 pesos pide la ley. Y en las SRL no te piden nada, pero tenés que saber que más o menos estás entre el límite de 30.000 en adelante, ¿sí? Un poquito más que la SAS, por así decir. Así que esa es la diferencia fundamental, mejor dicho, las características fundamentales en cuanto a tu pregunta de capital. Bien, ¿y qué sucede en este caso con las responsabilidades? Porque, bueno, sabemos que difieren los socios en relación al número, ¿no? ¿Y qué pasa aquí con el tema de la responsabilidad? A ver, ¿quién es el que se queda con la responsabilidad en este caso, María? Y bueno, siempre se van a quedar todos los que intervengan, me río porque uno siempre quiere eximirse de responsabilidad y bueno, si hacemos una sociedad, Mara, es justamente para que responda la sociedad y mis socios. Ahora, una sociedad puede estar compuesta, Mara, por 2 o más socios o por uno solo, ¿sí? Es Ah, decir, la ley general de sociedades tiene mucho que ver, o le afecta mucho a esto, lo que fue la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, que tantas charlas nos ha llevado Mara en su momento allá en San Juan, en el piso de la radio, como también después vía telefónica o como ahora lo hacemos por Instagram por el tema de la pandemia. ¿Qué te quiero decir? Ese código que tuvo muchas reformas en agosto del 2015 afectó a la Ley General de Sociedades, porque antes de esta reforma, los únicos modelos que teníamos en cuenta para una sociedad, la única forma, mejor dicho, de generar o formar una sociedad era de 2 o más personas como mínimo, ¿sí? Por eso las sociedades anónimas, la sociedad responsable limitada, etcétera. Cuando se reforma el Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, reforma o modifica también esta Ley General de Sociedades y me dice, momentito señores, ahora no hay una sola forma de formar una sociedad, sino que se puede hacer también de 2 formas, o de 2 o más personas, o uno solo. He aquí que ahí en ese entonces, en agosto del 2015, la única forma, ¿sí?, de formar una sociedad de uno solo era bajo la figura del tipo societario de sociedades por anónimas unipersonales. Es decir, se usaba para bien. esos mega negocios, más que nada de empresas internacionales, y no tuvo mucho éxito ese tipo societario de uno solo bajo la figura de anónima. Pero, en el 2017, o sea, unos años más tarde que la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, he aquí qué pasó. Hasta ahora me seguís, ¿no? Si me seguís vos, me siguen Sí, todos. sí. Es porque si no, es como que uno acostumbrado a hablar, o No, sea, quieren que muy, me sigan. Ojo, no quiero sí, sí. decir eso, quiero decir que me gusta que me siga alguien que no sepa derecho, si no, esto es un monólogo horrible. Entonces, cuando llegamos al 2017, me dicen, a partir de esta ley 27349, una ley que queda fuera
de la Ley General de Sociedades. ¿Por qué queda fuera? Porque surge en el 2017 y la ley ya estaba hecha y ya había tenido la reforma del código. En esa ley, que no se llama ley de SAS, es una ley que se llama Capital de Apoyo Emprendedor, ¿no? Que tiene que ver con las pymes, pero que dentro de esa ley está regulada la SAS, esta mezcla de estos dos grandes tipos que hablamos al comienzo. Este tipo societario de SAS también puede ser formado, Mara, por uno solo. Entonces, vos, ¿qué tenés que recatar de esto? Cuando hablamos de esta pregunta que vos me decís, ¿cómo afecta la responsabilidad en cuanto al número de socios? ¿Cuántos somos? Vos no podés quedarte, o la persona que está del otro lado no se puede quedar en la historia y decir, no, la sociedad siempre es de 2 o más personas, que es lo común, ¿no? Es decir, por sentido de lógica yo digo, me uno con vos, mínimo, y después con más para formar, ¿no? Pero en realidad tenés que saber que a partir de esa reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, me dice, momentito, ¿te reunís con Mara o con alguien más o te quedás solo? Y podés formar una sociedad. Entonces, esto, que no es poco menor, Mara, afecta a la hora de responder, porque si estoy sola, respondo yo sola. ¿Estamos, no? Entonces, a veces es mejor, como dice el dicho, estar solo que mal acompañado, ¿no? Porque obviamente los temas vienen por ahí, mejor hacer todo sola, pero en el fondo, atención acá, no estoy tan sola, porque después vamos a hablar, si querés, en otras charlas, porque ya vos decime, no sé ni cómo vamos con el horario, porque esto da para mucho. Sí, todavía nos queda tiempo, sí, bueno, en otras charlas, esto va para mucho. ¿Qué quiero decir? Que por más que esté solo, siempre tiene que haber alguien atrás que esté al tanto de lo que es el órgano de ver cómo se lleva la representación de la sociedad o de fiscalización en caso de sociedades mucho más comprometidas como una SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Con lo cual, no estoy tan solo, ¿sí? O sea, atención acá. Entonces, si yo formara una SRL, este tipo societario, como te dije, la empresa Google, por ejemplo, ¿sí? El buscador, que Internet, tiene que ser de 2 o más personas. Y el límite, tiene un límite de socios, que es hasta el número 50. Entonces vos decís, yo quiero hacer una SRL, perfecto. ¿Cuántos tienen que ser? 2 y como mucho hasta 50. Ahí no puedo estar solo. En las únicas sociedades o tipos societarios que puedo estar solo es cuando hago una sociedad anónima, que se va a llamar unipersonal porque está solo, o cuando hago una SAS unipersonal, ¿sí? En las sociedades por acciones simplificadas, como en las sociedades anónimas unipersonales, no voy a tener un límite de socios, ¿ok? Entonces, bien, hasta ahí la pregunta que me hiciste, Mara, respecto a la cantidad de número de socios, etcétera. Muy bien, bueno, agradecemos a quienes, hoy tenemos muchísimos acompañantes en nuestra línea de Instagram, Editorial RC Asesores, también nos acompaña Cosmética by Neferti, a Javier Aguirre que se ha sumado, a Oscar Ferreira que dice, hola Doc, manda el saludo para ti, y también sí, Drago seguidor. Sí, a Drago que también se está sumando a nuestra conexión de Instagram. Recordarles a todos que este programa, al igual que los anteriores que hemos tenido, muy interesantes, entre ellos el anterior de marcas, allí pueden consultar los videos que ya quedan grabados, amalia.fensore, donde van a tener toda la información y bueno, allí de esa manera también se van a poder interiorizar más. Continuando con este tema, ¿qué podemos decirle, Amalia, a nuestra audiencia en relación a la transmisión de, de las participaciones sociales en este caso? Bien, es un tema interesante. Bueno, yo siempre, Mara, sabés que voy hablando, pero vos manejás el tiempo y me frenás porque, bueno, no sé si llegaremos con todo hoy. Es un tema interesante, creo que ahí tenemos mucha audiencia porque, bueno, justamente te digo, es un tema que, bueno, afecta a todos, sí, a pequeños y grandes emprendedores, y bueno, todos quieren resguardarse legalmente. Bueno, respecto a tu pregunta, que es más que interesante, el estatuto, el contrato social, ¿no es cierto?, donde se van a fijar, vos cuando haces una sociedad, como cuando haces un contrato de locación, que también hemos hablado en alguna otra oportunidad, más que nada con la nueva ley de alquileres, ¿te acordás?
que hablamos también y que invito que está grabado, cuando hacemos un contrato, y más que nada cuando hacemos una sociedad, tiene que tener una partida de nacimiento. ¿Cuál es la partida de nacimiento de una sociedad? El estatuto, el contrato. Es decir, donde yo voy a fijar las pautas de cómo va a ser la sociedad. Es decir, como una persona humana o física, cómo se va a llamar, cuál va a ser el objeto de la sociedad, cuál va a ser su plazo, quiénes van a representar o quiénes van a administrar la sociedad, etcétera. Entonces, cuando yo hablo en ese estatuto de todo esto que te voy mencionando y que no es poco menor, Mara, que es muy importante, ¿sí? Decimos que yo ahí también puedo fijar una cláusula donde yo diga, momentito, respecto a este tema de participaciones sociales, que es cuánto voy a participar en la sociedad o quién va a participar o cómo van a participar en la sociedad mis socios, por un lado yo puedo decir que voy a tener un límite en cuanto a lo que es transmitir determinadas cuotas en una SRL o acciones, ¿sí? En una SA o en una SAS, pero yo puedo decir, va a haber un límite para la transmisión de cuotas o acciones, ¿sí? Pero nunca Sí. puedo prohibirlas, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de las transferencias de acciones o de cuotas, Mara, porque obviamente esto hace a lo que es el tema de la participación de cada socio, ya sea con acciones o cuotas en la sociedad. Y en relación a quienes pueden tomar las resoluciones en una sociedad, ¿cuál es el órgano de gobierno de esta sociedad, de la sociedad que se va a entablar? Bueno, también es una de las preguntas, te diría, más que importantes hasta ahora, de lo que no es que te quiero decir que todo lo que hablamos no es importante, ojo, lo que te No, quiero pero decir que hasta estas ahora es son la que más, cruciales. bueno, hasta ahora es la que más me gusta y que considero fundamental en todo este temario del día de la fecha, más que nada, ¿por qué? Porque vos fijate que, ¿cuál es el órgano que va a, va a tener prioridad en una sociedad, ¿no? La sociedad va a tener tres órganos, ya vamos a ver qué quiere decir esto, pero uno es el de gobierno. ¿Cuál es el órgano de gobierno? Bueno, primero, lo más importante es decir, ¿quién va a hablar en la sociedad? Obviamente vas a decir los socios, ¿sí? ¿Y por medio de dónde o cómo hablan los socios? ¿Mediante qué? O fíjate que todas las resoluciones o decisiones que tomen los socios lo van a hacer por medio de una asamblea, ¿sí? Como pasa en los consorcios. ¿Por qué hago esta semejanza? Porque el consorcio de propietarios, el consorcio de un edificio, ¿quién no habrá visto, o vos, Mara, cuando hablamos de consorcio, que te lo he dicho, abajo, en planta baja, esas largas filas de personas que van, algunas para dar una buena opinión y otras más que nada para, bueno, ver o chusmear un poco. En esas reuniones de consorcio, que está formada por los copropietarios, es decir, los dueños de, el edificio de cada unidad funcional, van a hablar de determinadas decisiones. Esas decisiones o las resoluciones que se establezcan en esa asamblea de consorcios se van a escribir en un libro. Entonces, ¿el consorcio es una persona jurídica? Sí, a partir de lo que fue la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual, ¿qué tiene que ver esto con una sociedad? Me dirás vos, mucho. Porque una sociedad, igual barra empresa, también es una persona jurídica. Entonces, si es una persona jurídica, los socios también van a asistir y van a tomar decisiones en donde, en esa asamblea, que no va a estar en el hall de un edificio, sino que van a reunirse en la sede social de la sociedad, es decir, el domicilio que tenga la sociedad, ¿sí? Bien, Como sí. vos fijas tu domicilio como persona humana en el lugar que estés para que te lleguen determinadas notificaciones, no solo judiciales, ¿sí? Entonces, es muy importante el órgano de gobierno de la sociedad porque es la asamblea, es en donde uno, mejor dicho, los socios, ya sea cual sea el tipo societario, tiene voz y voto para tomar decisiones. Muy bien. Amalia, y ya para ir cerrando esta parte, ¿hay un órgano de administración de la sociedad o de representación de la misma? Sí, y lo vamos a dejar, o sea, te los voy a mencionar y si querés, por el horario creo, queda ya Sí, para la próxima. Tema la importante próxima también. semana. Yo te dije al principio que habían tres órganos. Uno, el de asamblea, que hablamos recién,
donde uno toma las decisiones o resoluciones necesarias, los socios, mejor dicho, en la sociedad. Y el otro órgano es el que representa a la sociedad. ¿Quién te va a representar a vos como sociedad? El presidente de la sociedad va a ser en una SA, el famoso directorio, ¿viste? Cuando dicen, ¿quién vino? El presidente de sociedad fulanitos tanto SA. Bueno, eso representa a la sociedad. En una SRL, quien va a representar es el gerente, porque no va a ser el directorio, el órgano, el segundo órgano más importante de una empresa, sino que es la gerencia. Y en una SAS no va a haber ni directorio ni gerencia, lo que hay es un consejo de administrador, donde va a haber un director titular y suplente. Ahí te la dejo picar. Y nos vamos a quedar con esa parte, con la entrega de esta segunda parte, porque realmente es un tema extenso que da para hablar y mucho. También aprovechamos e invitamos a los que nos siguen, si tienen alguna duda o quieren reafirmar algún concepto, bueno, lo pueden hacer a través de amalia.fensore, allí quedan todos los programas grabados y bueno, mañana Amalia... vos estarás con Luciano en el espacio habitual ya de capacitación gratuito que brinda Luciano Corbela a todos. Los invitamos mañana a partir de las 18. Así es, mañana estamos con Luciano Corbela, como todos los jueves a las 18 horas, en el curso de introducción al ABC, al marketing digital, que llamamos más de la 10ª parte, es muy interesante, y quienes están todos invitados, tanto en mi Instagram como Luciano Corbela con doble L. Perfecto. Bueno, Amalia, nosotros nos vamos despidiendo, Dios mediante, ya para la próxima semana nuevamente. Nos volvemos a Así es, reencontrar. Mara. Un placer, Bueno, un beso enorme. nosotros el próximo miércoles les esperamos a partir de la hora 17 juntas con la doctora Amalia Fensore desde Buenos Aires, Mara Carrizo desde la provincia de San Juan, Argentina, juntas haciendo radio por Instagram, en vivo. Chau, chau. Chao, chao.